En Efesios, desde el 4:1, Pablo empieza a llamarnos a la necesidad de caminar respecto al llamamiento que tenemos de manifestar a Cristo. Hay un énfasis en el carácter, en la paciencia, en la humildad, en la mansedumbre. Y como hay una serie de convicciones que tienen que marcar nuestra unidad, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios y Padre de todos. Y luego nos explica cómo Cristo nos dio los recursos para la edificación de la iglesia, y la manera en que Cristo nos dio los recursos es que cuando Él subió a lo alto, Él llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. Los dio dones a todos los miembros de la iglesia, pero constituyó líderes dotados, que son 5 ministerios para capacitar, para perfeccionar a toda la iglesia con el objetivo de que estos líderes ayuden a los otros a usar sus dones y que todos juntos realicen la obra del ministerio. La obra del ministerio tiene tanto que ver con la gran comisión como con la edificación de los creyentes y el cuidado de sobrellevar los creyentes los unos a los otros y el avanzar hacia la madurez. Eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy se titula La meta de la iglesia, la meta de la edificación de la iglesia es Cristo, o es llegar a ser como Cristo, o es madurar a la estatura de Cristo, pero todos debemos llegar juntos. Leo Efesios 4 del 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo nos está dando aquí la meta y nos está diciendo, luego de habernos dicho que Cristo a todos repartió dones, pero dentro de ellos algunos los dotó como líderes para predicar la palabra y capacitar a otros, nos explica la meta a la cual debemos de llegar, la meta que busca la edificación de la iglesia, y de manera resumida es que todos alcancemos el nivel de madurez en Cristo. Esta meta él la muestra de 3 formas diferentes y de manera global. Es una meta, pero el pasaje de hoy vemos 3 objetivos del ministerio cristiano, de la obra del ministerio que todos los creyentes tenemos que hacer. En el verso 13, el objetivo al que debemos apuntar es madurar en conocimiento y semejanza de Cristo. En el verso 14 nos habla sobre la importancia de evitar las enseñanzas peligrosas y engañosas. Y en los versos 15 y 16 se enfoca en desarrollar madurez en Cristo a través del sacerdocio de todos. Básicamente vemos, por ejemplo, en el verso 13, hasta que todos lleguemos, ya hay 3 cosas a las que tenemos que llegar, que es lo mismo pero visto desde diferente manera. El conocimiento del Hijo de Dios es la parte de fe, el carácter de madurez, que es el hombre maduro, el varón perfecto, que habla de madurez, y la medida de la estatura de la plenitud, o sea, el nivel de llenura de Dios. ¿Para qué? Número 1, para ya no ser niños, para ya no ser proclives a ser engañados, porque hay engañadores, porque hay astucia de personas, porque hay doctrinas de demonios, porque hay un mover de engaño moviéndose afuera. ¿Por qué? Porque también tenemos que crecer, y esto es una repetición del verso 13, el verso 15 y 16, dice crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y nuevamente, ¿cuáles son todos los aspectos? Los que mencionó en el verso 13, ¿verdad? El conocimiento, el carácter y la llenura.
Lo interesante es que es Cristo quien produce el crecimiento como cabeza, pero también es el funcionamiento de todos los miembros del cuerpo el que produce el crecimiento, según el final del verso 16. Y ahí es donde se unen, ¿verdad?, tanto la obra de Cristo como la obra de todos nosotros como creyentes. Empecemos en el verso 13. Dice, hasta que, y ese hasta que es una declaración de propósito, ese hasta que es la meta planteada, es el objetivo planteado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo primero que Pablo dice es que tenemos que tener ciertas convicciones en las cuales debemos estar de acuerdo. Pero esas convicciones se refieren principalmente a lo que conocemos de Cristo como Hijo de Dios. Pablo espera que todos lleguemos a alcanzar un nivel pleno de madurez, pero él sabe que la madurez empieza en el entendimiento, la madurez empieza en nuestra capacidad de pensar, y entonces él usa 3 preposiciones, 3 aspectos de un mismo objetivo, de una misma meta. No son diferentes, o no es que uno sea primero y los otros después, sino que conjuntamente vamos creciendo, debemos de ir creciendo al mismo tiempo en madurez, al mismo tiempo en carácter, al mismo tiempo en conocimiento y al mismo tiempo en llenura, en plenitud de Dios. Todos los creyentes debemos perseguir este objetivo, no es algo para los líderes, es algo para todos los miembros del cuerpo. Llama mucho la atención ese hasta que todos. El todos hace referencia, como ya lo dije, no a un grupo élite, sino a todos y cada uno. Todos somos indispensables y todos necesitamos crecer. Veamos el primer aspecto, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De alguna manera, Pablo quiere que tengamos bien claro que la salvación es por gracia, pero se recibe por la fe y por una fe puesta en quién es Cristo. Pablo quiere que toda la iglesia esté consciente y esté convencida de que Cristo es la única cabeza de la iglesia, de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, de que es por la obra, muerte y derramamiento de la sangre de Cristo que somos perdonados, que tenemos acceso a Dios, que somos aceptos por el Padre. Pablo quiere que estemos convencidos de que ahora que somos salvos, antes servíamos al pecado, pero ahora Cristo es nuestro Señor. Hay una serie de cosas que él ha dicho acerca de Cristo en la carta y él ha estado repitiendo en Él fuimos bendecidos, en Él fuimos predestinados, en Él fuimos escogidos, en Él fuimos resucitados, en Él fuimos ascendidos, con Él fuimos crucificados y todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra nueva identidad, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nuestra unión a Él, tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros. Y por eso es de suma importancia que estemos unidos en esa fe en Cristo y en ese conocimiento del Hijo de Dios. Aquí fe no se refiere solamente a la confianza, sino también al contenido objetivo de lo que se cree. Pablo ya nos dijo en el verso 5 del capítulo 4 que existe una sola fe. Y lo interesante es que cuando él habló de una sola fe, lo estaba diciendo inmediatamente después de un Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y eso nos vuelve a confirmar que la fe es algo que está puesto, fundamentado y dependiente de Cristo Jesús. La fe que nos une es nuestra unión a Cristo, es nuestra visión de sí mismos como salvados por Él, como redimidos por Él, como amados por Él, como adoptados por el Padre por causa de Él y como siervos de Él, como esclavos de Él, como súbditos de Él. Y Él lo pone como Rey de todos, como Señor de todos, como Salvador de todos, como Juez de todos. Si el evangelio no es cristocéntrico, no es el evangelio bíblico. Si nuestros mensajes no hablan de Cristo,
no estamos predicando lo que Dios quiso decir cuando inspiró las Escrituras, porque Cristo, cuando se reveló a los discípulos camino de Emaús, les explicó que todo el Antiguo Testamento, Moisés, los Salmos y los profetas hablaban de Él, se referían a Él. Pablo explicó también en Romanos 1 que el Evangelio que fue profetizado en el Antiguo Testamento trata acerca de Cristo, todo apunta a Él. Cristo, hablando con los fariseos, les dice: ustedes escudriñan las Escrituras, pero si las entendieran, se dieran cuenta que ellas dan testimonio de mí. Toda la Escritura debe de apuntar a Cristo. Toda la Escritura, de una o de otra manera, está hablando de Él. Y cuando Pablo dice unidad de la fe, no se está refiriendo a que todos vamos a creer siempre lo mismo respecto a, por ejemplo, la venida del Señor, o respecto a, por ejemplo, los dones y todo, pero sí todos debemos de creer lo mismo respecto a Cristo como Dios verdadero y hombre perfecto, como Dios y hombre a la vez, como el único mediador, como el Redentor, como el Salvador, como el que agradó al Padre en nuestro nombre y como el que es nuestro sustituto. Entonces, ese es un área clave en que todos los creyentes deben compartir un conjunto común de convicciones: la verdad sobre Cristo como Hijo de Dios, la verdad sobre Jesús como Mesías y la verdad sobre su naturaleza, tanto humana como divina. Conocer a Jesús en su papel de Señor exaltado y fortalecido en lo alto, resaltando la idea de que Él resucitó de los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y ha sido puesto por cabeza, por Señor. Le fue dada toda autoridad y todo dominio sobre todo el cielo, sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Apocalipsis 5 nos muestra el trono, nos muestra la adoración celestial, y toda la creación le está adorando porque Él nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero en Apocalipsis 1 y 5, cuando Juan presenta a Cristo, le llama el primogénito de los muertos, enfatizando su resurrección. Le llama el soberano de los reyes de la tierra, enfatizando su soberanía, su dominio, su victoria sobre todos los principados y potestades, pero luego lo personaliza a nosotros y nos recuerda que Él es quien nos amó, nos perdonó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es el Cristo al que tenemos que conocer cada día más. Tenemos que todos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegar a conocer cada vez más a Cristo en su papel de Hijo, en su papel de Mesías, en su papel de Rey, en su papel de soberano sobre los reyes de la tierra. Y esta es una parte importante del trabajo de los 5 ministerios, los líderes dotados, porque ellos a través de la predicación de la palabra deben de impartir ese conocimiento correcto, porque eso es esencial para la unidad de la iglesia y también es esencial para que la iglesia crezca y madure en Cristo. La única manera de crecer, de dar fruto, es permanecer en Él. Permanecer en Él tiene que ver con poner nuestra fe en quién Él es en realidad, no en una idea distorsionada de quién podría Él ser, sino quién Él es según la Escritura. Según la carta, vemos que Cristo apareció como la ubicación geográfica en donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en el 1:3. Es la persona en quien fuimos escogidos en el 1:4, es por su obra en que hemos sido adoptados y aceptos por el Padre en el 1:5 y 6, es por su sangre que tenemos redención, el perdón de pecados en el 1:7, es en unión a Él que recibimos herencia en el 1:11, y es por su victoria que fuimos sellados con el Espíritu Santo en el 1:13, y es nuestra fe en Él en el 1:15 la evidencia de nuestra salvación. Entonces, el primer aspecto que Pablo habla es el conocimiento y la fe en el Hijo de Dios. Segundo aspecto que Pablo dice que tenemos que llegar, que es el mismo visto desde otra perspectiva, es a un
varón perfecto, traducen algunas versiones, pero la mejor manera de traducirlo es a un cuerpo corporativo maduro. Aquí tenemos que recordar que este uso de la palabra varón o hombre nos recuerda el cuerpo corporativo de creyentes. Pablo dice que él hizo en él, en el 2 nos dijo un nuevo hombre. Es esa misma palabra, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, que es la iglesia. La razón aquí de este hombre maduro, de este varón perfecto, hombre maduro, es para hacer un contraste con lo que va a hablar en el verso 14 de no ser niños. En 1 Corintios 13:11, él hace esa comparación similar cuando él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, y es la misma palabra de varón, de maduro, de adulto, dejé las cosas que eran de niños. Es una perspectiva madura que se da en el cambio de entendimiento. Cuando nosotros empezamos en la fe, todavía traemos muchas ideas mezcladas del sistema del mundo, de la religión, de la cultura, pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que nuestro entendimiento va cambiando, empezamos a dejar las cosas que pertenecen a la etapa de niño, como en la vida, ¿verdad? Un niño a veces no distingue entre la imaginación y la realidad, un niño no está consciente de las implicaciones de la vida, y un niño de alguna manera todavía no puede tomar ciertas decisiones que requieren un análisis de muchos factores, ¿verdad? Se va mucho por la intuición o por el sentimiento, y eso es lo que nos pasa en la primera etapa de cristianos, ¿verdad? A veces nos desanimamos fácilmente o somos fácilmente desviados, pero el Señor quiere que lleguemos a una madurez, a una comprensión mejor de la verdad, de quién es Dios, de quién somos en Cristo, de la temporalidad de este mundo, de lo pasajero de las cosas que vemos, del valor de las cosas eternas, de las dos naturalezas, de tantas cosas que hemos hablado y que seguiremos repasando, ¿verdad? El objetivo de ser maduros nos recuerda la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? En el Sermón del Monte Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pero la palabra perfecto, teleios, es la misma palabra maduro. El tema de perfección no tiene que ver con que no tenga alguien defectos, sino tiene que ver con alguien que ya alcanzó la madurez plena, que ya alcanzó la responsabilidad, que ya puede hacerse cargo de otros, que ya puede de alguna manera tomar responsabilidades. Y obviamente aquí Cristo estaba repitiendo de un nombre. Aquí Pablo otra vez tenemos que recordar, ¿verdad? En el inicio de la carta él nos enseñó que Dios nos escogió en el 1:4 para que fuéramos santos y sin mancha. Y esto es casi que lo mismo, ¿verdad? El ser maduro, el ser perfecto es lo mismo de no tener tacha, de no tener contaminación. Es una reiteración del mismo objetivo usando términos distintos. El punto es que Pablo nos hace un llamado a la madurez cristiana. Colosenses 1:28 y 29. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Entonces vemos que Pablo trabaja para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y perfecto nuevamente no se refiere a un tema de impecabilidad, porque la impecabilidad va a venir en la resurrección. Lo que Pablo quiere es un nivel de madurez donde el cristiano ya no fácilmente se deja engañar, ya no fácilmente se deja seducir, ya no fácilmente cede a la tentación, ya no fácilmente actúa como el mundo actúa, aunque todavía va a pecar en su pensamiento, en su corazón, en sus deseos, porque todavía va a seguir teniendo una carne, pero ya no, la carne ya no lo va a dominar, ya no lo va a gobernar, va a estar ahí, pero va a poder tenerla bajo control, bajo el gobierno con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos Hebreos 6:1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
al final del capítulo 5, el autor les decía, ustedes debían de ser ya maestros en el 5:12 y tienen necesidad de volver a enseñar. O sea, ustedes para el tiempo que tienen deberían de haber alcanzado un nivel de madurez. Entonces en el capítulo 6, el autor a los hebreos les dice, dejen ya, o sea, dejen de dar vueltas en las mismas, o sea, los rudimentos, las doctrinas elementales están bien, son importantes, pero necesitan llegar a aplicarlas, necesitan formar carácter. Están solamente dando vueltas en temas de conocimiento, en temas de entendimiento y necesitan ir adelante a la perfección, a la madurez. Necesitan salir de las doctrinas a la práctica, a la vida cristiana. Eso es parte del mensaje. Necesitan discernir el bien y el mal. Eso es parte de lo que dice en la parte final del capítulo 5 de Hebreos. Dice, los que han alcanzado madurez son los que tienen por el uso, los sentidos ejercitados en el discernimiento. O sea, están llevando a su vida, están llevando a sus relaciones el conocimiento en discernir los ambientes, las intenciones, las motivaciones de su propio corazón y del corazón de los demás, del corazón de aquellos con los que se rodean también. Entonces Dios anhela primero que tengamos bien claro el conocimiento de quién es Cristo para que nuestra fe esté fundamentada en Él. Pero segundo, Él anhela que nuestro carácter vaya siendo conformado al carácter de Cristo, que nuestro criterio, que nuestra capacidad de discernimiento crezca. ¿Por qué? Porque Él nos va a presentar como una novia sin mancha y sin arruga, santa a Él. Lo vemos en el 5:27, el siguiente capítulo, lo vamos a ver. Pero la iglesia debe de estarse preparando. Dios va a ser ese objetivo, pero también Dios puso ministros que ayuden a la consecución de esa madurez. Y el tercer aspecto que Pablo pone dentro de este único objetivo es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es algo interesante porque está señalando a Cristo en toda su plenitud como el estándar que los creyentes tienen que alcanzar. Aquí nos está recordando que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, Pablo nos está llevando a Cristo y nos está mostrando a Cristo en toda su plenitud. Y nos está diciendo que debemos de conseguir el objetivo de llegar a ser como Él. Esto depende, obviamente, de los dones que Él nos dio para llegar a ser como Él y de todo lo que Él le ha dado al cuerpo para facilitar su crecimiento. La palabra plenitud nos recuerda al final del capítulo 1, donde hablaba de que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nos recuerda la oración del capítulo 3 para que seamos llenos, para que alcancemos la plenitud de su poder, para que veamos lo alto, lo ancho, lo profundo. Y nos recuerda al final del capítulo 2, donde también dice que estamos siendo edificados como morada de Dios, para ser morada de Dios en el Espíritu, para que Dios nos llene con su plenitud. La plenitud y llenura son palabras similares. Veamos Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Obviamente está hablando de Cristo y está diciendo que Cristo habló las palabras de Dios, no solamente porque Él era el Hijo de Dios, sino también porque Él fue lleno del Espíritu Santo y a Él no le dieron el Espíritu con medida, sino que el Espíritu rebosaba en Él. O sea, no había una limitación. Él estaba lleno y desbordante de la unción. Todos sabemos también que cuando Él salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre Él. Y de alguna manera las figuras de David, que el Espíritu Santo venía sobre Él, y el llamado que Pablo hace después a ser llenos del Espíritu, nos recuerda que una de las plenitudes de Cristo es que Él estaba lleno del Espíritu Santo.
Cuando Cristo en su ministerio, por ejemplo, echó fuera demonios, Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Entonces Él siempre se refirió a que el ejercicio de su ministerio y la predicación de la palabra no la hacía desde su humanidad, sino la hacía desde la llenura del Espíritu Santo que estaba en Él. Cuando Pablo nos llama a buscar la medida de la llenura, la medida de la estatura de la llenura de Cristo, se está refiriendo a que lleguemos a esa estatura donde lo que hablemos sean palabras puestas por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, como dice este pasaje, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios lo llenó del Espíritu. En otras palabras es lo que está diciendo, y como Dios lo llenó del Espíritu, por eso puede hablar las palabras de Dios. Y también la llenura del Espíritu nos tiene que llevar también a echar fuera demonios, también a manifestar un carácter de amor, de compasión, de humildad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida de Cristo. Es el Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando habla en Gálatas 5 del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que produce el Espíritu en nosotros? ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu? ¿Qué es lo que produce la vida en el Espíritu? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo, que se traduce en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, Pablo aquí está afirmando de que somos llamados a tener el conocimiento de la verdad de Cristo y también el carácter de Cristo por la medida de la llenura del Espíritu Santo que Cristo tuvo. Y él está recordando que Dios puso 5 ministerios. ¿Para qué? Para ayudar a todos a conseguir un alto nivel de crecimiento espiritual. Los 3 aspectos de este crecimiento que él resalta son un conjunto de convicciones unificados sobre la madurez de Cristo, la semejanza a Cristo. Hermanos, conocer al Hijo de Dios resucitado y ascendido, experimentar la impartición de su gracia, tenerlo como nuestro objetivo, como ejemplo, seguir desarrollando su liderazgo y ser lleno de su espíritu es nuestra meta. Porque eso es esencial para nuestro crecimiento, no de forma individual, sino de forma comunitaria, como creyentes, como iglesia. Cristo no solamente murió para perdonarnos ni para darnos vida, ese es el inicio, pero Él nos puso una meta, llegar a ser como Él, y nos equipó para esa meta. La iglesia no la debemos ver como una necesidad, la iglesia la debemos ver como un medio para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios ya nos dio todo, ya nos bendijo con todo, pero nos puso una meta y nos hace un llamado a la madurez. ¿Por qué? Porque no quiere que nos engañen. Verso 14, para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. La madurez es esencial porque trae estabilidad. Pablo está preocupado porque hay enseñanzas amenazantes e insanas. Siempre hay un mover de engaño alrededor. La referencia a niños está contrastando con el hombre maduro del verso anterior y obviamente no se está refiriendo, hay otros pasajes que hablan de que debemos ser como niños en el tema de la inocencia, pero aquí se está refiriendo a que no debemos ser como niños en base a la inmadurez, en el sentido de la vulnerabilidad a ser engañados. Es interesante que hasta que todos lleguemos es positivo, para que todos crezcamos es positivo en el verso 15, pero en medio de estos hay una expresión de forma negativa para que ya no. Hay 2 sí, llegar a ser como Cristo y crecer en todos los aspectos de Cristo, pero en medio hay una advertencia en contra de que el crecimiento se puede atrofiar. Lo que Pablo está diciendo es que hay gente que empieza a avanzar, pero en la búsqueda de conocimiento, cuando no busca carácter, puede ser engañado, porque cuando solo buscamos conocimiento,
fácilmente nos vamos a encontrar con doctrinas atrayentes, con doctrinas seductoras, con doctrinas que parecen muy profundas, pero que se olvidan de darnos el elemento de carácter, de amor, de humildad. Entonces Pablo quiere que crezcamos en carácter para que no seamos engañados. Es interesante porque la metáfora que Pablo usa es como de un barco sacudido por las olas y llevado de aquí para allá, como una barca que está a merced de las olas y del viento, que se aleja de su curso, y esto nos recuerda la enseñanza de Santiago cuando dice que el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de aquí para allá, en Santiago 1:6. Pablo está preocupado por la amenaza de las falsas enseñanzas que no reflejan el fundamento de la fe de lo que él habló, ¿verdad? La Trinidad, el Señor, el Padre, el bautismo, todas las cosas que él ya mencionó. Él considera sumamente importante que tengamos claro esos fundamentos, que tengamos claro los rudimentos, pero que también vayamos a carácter, lo mismo que el autor a los Hebreos, en Hebreos 6, como lo leímos, ¿verdad? Hermanos, es inevitable que surjan distintas formas de enseñanza. Hay mucha advertencia en la Biblia sobre falsos maestros, sobre falsos profetas, en Pedro, en Judas, en Pablo. De hecho, Pablo, cuando estuvo con los ancianos de Éfeso en Hechos 20, les advirtió que algunos de ellos se levantarían como lobos rapaces y que distorsionarían las doctrinas para arrastrar a los discípulos tras de sí y no a llevarlos tras de Cristo. Él estaba preocupado, acababa de enviar una carta a Colosas por una amenaza que él califica de vana y engañosa en Colosenses 2:8, y él constantemente, todos los apóstoles nos están advirtiendo contra las falsas doctrinas. Pablo dice en Tesalonicenses también, ¿verdad?, que el misterio de iniquidad ya está en acción, y Juan escribe que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces es importante saber que hay falsas doctrinas alrededor de nosotros y que es el discernimiento, que es la llenura del Espíritu, que es el conocimiento de la palabra lo que nos va a blindar contra el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño va a atrofiar nuestro crecimiento, porque el engaño nos va a sacar del camino, porque el engaño nos va a retrasar. El enemigo no nos puede destruir, el enemigo no nos puede botar, el enemigo no puede robarnos la salvación, ni puede separarnos del amor de Dios, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios, pero sí puede retrasarnos si nosotros se lo permitimos, sí puede engañarnos. El enemigo no puede matarte, pero sí puede detener tu avance para que no llegues a la meta más rápido. Y eso es lo que el enemigo constantemente está haciendo, frenando el avance de los creyentes para que no crezcan en su semejanza a Cristo, frenando la obra del Espíritu para que no se manifieste el fruto del Espíritu, tratando de desconectarnos con Cristo para que la savia de Él no fluya en nosotros y no demos fruto. El enemigo quiere hacer tus etapas lentas, pero el Señor quiere que avances. Y vean cómo lo pone Pablo, para que no seamos sacudidos, llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de las personas, por las artimañas de una estrategia de engaño. Y aquí Pablo está usando dos palabras y está diciendo, número uno, la fuente de las falsas enseñanzas es la astucia de las personas, pero también es el mover de error de parte de las tinieblas. Entonces, por un lado, hay propagadores del evangelio que son astutos, que lo hacen por ganancia, que lo hacen por hambre de poder, que lo hacen por manipulación. La palabra astucia nos recuerda esa astucia de la serpiente, un engaño. El significado de la palabra es engaño que implica malicia. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, nos dice 2 Corintios 11:3, y también Génesis nos dice que había entre todos los animales la más astuta era la serpiente. Sin embargo, también Pablo habla de artimañas, del engaño, del error. Y esta misma palabra Pablo la usa
en Efesios 11:6, cuando habla contra las acechanzas o contra las artimañas del diablo. Entonces es muy probable que como aquí artimaña la vuelve a usar el referente al diablo, aquí él se esté refiriendo a lo que en otro pasaje él llama las doctrinas de demonios. Hay falsas doctrinas que vienen por un lado de personas astutas y por otro lado de personas que no saben que son engañadores, que no son falsos maestros, sino que están siendo usados inconscientemente por el enemigo, tal vez desde una intención más o menos buena, pero usados por el enemigo. Veamos cómo Pablo considera que los poderes de la oscuridad inspiran varias formas de enseñanza peligrosa. Gálatas 4, del 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces vean cómo Pablo dice eran esclavos de los llamados dioses, y se está refiriendo obviamente a estas entidades de las tinieblas, ¿verdad? Y dice quieren retrocederse a los principios espirituales de este mundo, y da a entender que son los principados y las potestades los que establecieron esos principios. Veamos 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles en Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces habían llegado a Corinto falsos apóstoles, personajes que se llamaban a sí mismos apóstoles y que Pablo los descubre y dice son ministros de Satanás, sirven a Satanás, y así como él se disfraza de ángel de luz, ellos se disfrazan de ministros de justicia, pero no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Y Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos que nuevamente, ¿verdad? Hay filosofías y huecas sutilezas que son conforme a los principios, a los rudimentos del mundo establecidos por los principados que gobiernan el mundo. Y nuevamente entonces vuelve al punto que ya tocó en el primero, pero ya menciona el peligro y dice, sino que confesando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Entonces Pablo nos dice que hay una manera de crecer y nuevamente volvemos a lo que hemos mencionado, ¿verdad? La verdad en amor. La verdad tiene que ver con doctrina, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con fundamento bíblico. Amor tiene que ver con carácter, tiene que ver con humildad, tiene que ver con semejanza a Cristo en las emociones. Algunas versiones dicen hablando la verdad, pero el problema de traducir hablando la verdad es que se puede entender como solo en una conversación, pero la mejor traducción es confesando la verdad. ¿Por qué? Porque la idea no se debe limitar a una conversación, sino a la práctica de una vida veraz, y se debe de entender en el contexto de la iglesia. De alguna manera el mensaje es practicando la verdad, es viviendo la verdad. De hecho, algunas versiones lo traducen como siguiendo la verdad. Pero lo que Pablo está diciendo es que la manera de crecer es declarar, confesar, recordarnos la verdad unos a otros, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Cuando él le habla a los Gálatas, en la historia de los Gálatas estaban desviando
y de alguna manera Pablo les empieza a regañar por estar oyendo a los judaizantes que les estaban imponiendo la ley. En el 4:16 les dice: me he vuestro por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad, y es la misma palabra, al confesarles la verdad. Y obviamente él no lo está haciendo solamente en tema de conversación, aunque sí aplica, pero lo está haciendo también en forma de exhortación, de predicación, de llamado a regresar a la verdad. Y algo que tenemos que tener claro es que él ha estado hablando de la confesión de la verdad corporativa en los versos 4 y 6, ¿verdad? Esas verdades de un espíritu, de un Señor, de un Dios y Padre de todos, de un bautismo, de una fe, de un cuerpo. O sea, esas verdades se tienen que confesar y vivir, se tienen que declarar, se tiene que tener convicción de ellas en lo profundo del ser. Sin esta confesión común de fe, van a ser expuestos a las falsas enseñanzas. El centro del mensaje del Evangelio es la verdad a la que se refiere. Y esta es la manera en que se ha utilizado el término en otra carta. Por ejemplo, en el 1:13 les dijo: habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y más adelante, en el 4:24, va a hablar también de vestidos del nuevo hombre que es creado según la justicia y santidad de la verdad. Vayamos a Gálatas 2:5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo está hablando, ¿verdad?, de falsos hermanos que estaban espiando la libertad, y dice: no accedimos a someternos a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la verdad, porque tenemos que permanecer en la verdad del Evangelio, que no es por obras, que no es por ritos, que no es aceptar reglas, sino que es por la fe en Cristo. Y ese es todo el argumento de toda la carta a los Gálatas. Gálatas 2:14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y viviste como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pues vemos que al mismo Pedro, el apóstol principal de la iglesia de Jerusalén, en un momento no anduvo conforme a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque con sus acciones él estaba haciendo creer de que estaba bien no comer la comida que ya Dios había santificado. Entonces es algo bien fuerte, ¿verdad? Como la verdad no solamente se habla, sino también se expresa con nuestras acciones, y un regresar a las normas, un regresar a los ritos, un regresar a la ley es no vivir o no andar conforme a la verdad del Evangelio. Veamos Colosenses 1:4 y 5. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, el cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra del Evangelio es la palabra verdadera. Confesar la verdad es confesar el Evangelio. Hablar la verdad tiene que ver con una y otra vez recordar las verdades centrales de que somos solo salvos por la fe, de que lo que nos hace agradar a Dios es Cristo, es la obra de Cristo, y de que la fuente de nuestra santidad es la vida de Cristo en nosotros y la llenura del Espíritu Santo. Ni nuestra salvación depende de nosotros, ni nuestras obras dependen de nosotros, ni nuestra vida en el Espíritu depende de nosotros, ni las obras buenas que hacemos tenemos ningún mérito. Todo tiene que ver con Cristo, con lo que Él ha hecho y con lo que Él sigue haciendo día a día en nosotros. Esa es la verdad en amor. Por otro lado, Pablo también está buscando que tengamos ese equilibrio, ¿verdad? Porque hay algunos que por tener tanto celo de la verdad pueden ofender a otros y olvidar el amor, y hay otros que por amar tanto a los hermanos pueden dejar de decirle la verdad. De alguna manera Pablo nos está llamando a un balance, a un equilibrio entre una verdad
que se dice, que se confiesa y que se vive buscando el amor, buscando el crecimiento, el bienestar de los demás creyentes. ¿Por qué? Porque el objetivo es que crezcamos en todos los aspectos en Él, que es la cabeza. Y nuevamente, llamar a Cristo cabeza es llamarlo como el único que dirige la iglesia. Él es el líder de la iglesia, a la vez Él es el que la alimenta, el que la dirige y el que aporta todo lo necesario para su crecimiento. Él es la fuente de su crecimiento, el que la coordina y la une. Aquí está, obviamente, dándole toda la prioridad a Cristo. Saber que solo Cristo es la cabeza de la iglesia es algo sumamente importante para no ser engañados. No es un apóstol, no es un líder, no es ninguna persona, no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Cristo. Él constituyó los 5 ministerios, sí, pero Él es la única cabeza de la iglesia. Verso 16, y de quien todo el cuerpo, o sea, de Él, todo el cuerpo estando ajustado y unido por la cohesión que cada coyuntura provee, extrae su habilidad para crecer. Entonces, todo el cuerpo está creciendo de Cristo. ¿De quién? Hablando de Cristo, todo el cuerpo está unido. Entonces, la habilidad de crecimiento está en Cristo. Sin embargo, también todo el cuerpo, o sea, todos los miembros, participan activamente en posibilitar su propio crecimiento. El cuerpo también causa su propio crecimiento. Aquí Pablo nos está dando una imagen de miembros individuales del cuerpo recibiendo su sustento de Cristo y ellos a su vez sirviendo a las demás partes del cuerpo con la gracia que han recibido. El estando ajustado y unido se refiere a que Dios está enderezándonos por su espíritu como un albañil que está enderezando, que está ajustando los ladrillos de un edificio, y eso está hablando de la obra del espíritu individual en cada creyente, convenciéndonos, corrigiéndonos, ajustándonos, lineándonos y uniéndonos por la cohesión que cada coyuntura provee. Dice, aquí la idea es que la comunidad de creyentes crece y madura a través del contacto entre ellos, de la participación activa de cada miembro individual. La palabra coyuntura, algunos dicen que seguramente Pablo está hablando de los líderes dotados, pero yo creo que está hablando de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos en algún momento estamos uniéndonos unos a otros, todos tenemos contacto con todos, no solo el líder tiene contacto con los demás, en algún momento puede que sí sea el líder el que une, el que convoque, pero en algún momento son los que están abajo, los que están uniendo a otros, los que están atrayendo a otros. Al final, el tema es que al hablar de coyunturas, Pablo está hablando de las relaciones que se dan dentro del cuerpo y de la parte social, relacional dentro de la iglesia. Y termina diciendo, conforme al funcionamiento poderoso de la medida de cada parte individual, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, todos tenemos que funcionar. Hay una actividad propia, hay un funcionamiento poderoso y eso alude a la capacitación divina, a los dones que todos hemos recibido. Todos tenemos una actividad que hacer. Dios ha capacitado a cada uno con cierta medida de su gracia y su fuerza. Cada parte individual confirma que todos son miembros del cuerpo de Cristo. La responsabilidad de los líderes se equipara a los miembros para ministrarse entre sí. La marca de una iglesia sana es la que todo el cuerpo es consciente de la gracia de Dios sobre su vida y ministra activamente. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes, todos fuimos hechos reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis, lo dice Primera de Pedro 2:9, y los dones pueden ser diferentes. Los apóstoles están llamados a fundar iglesias, pero no solamente a eso, sino a capacitar a otros que continúen la labor de fundar iglesia. Los profetas están llamados a hablar de parte de Dios, pero no solamente a eso, también deben de ayudar a los demás a crecer y a desarrollar su sensibilidad hacia la voz del Espíritu y la adecuada función del ministerio profético.
Hermanos, la correcta evaluación de los ministros es cuánta gente han capacitado para el ministerio. ¿Están haciendo ministerio en equipo? ¿Cuánto éxito tiene la gente que está abajo de ellos, que les rodea? Porque Dios no va a calificar a los ministros por la gente que los siguió, sino por la gente que capacitaron. ¿Por qué? Porque el crecimiento del cuerpo lo produce todo el cuerpo. La actividad propia de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, cada miembro, al usar sus dones, al usar la capacitación que recibió del Espíritu y de los 5 ministerios, empiezan a ministrarse unos a otros y entonces el cuerpo empieza a crecer. El crecimiento es multifacético y el crecimiento es todos juntos. Pablo aquí no está viendo un crecimiento en número. Puede que como segunda opción sí, pero principalmente está viendo el crecimiento en conocimiento y en carácter, en virtud cristiana, en amor. Su principal preocupación es que crezca en amor. Dice, para su propia edificación en amor. ¿Por qué? Porque el amor es el ambiente más propicio para que se produzca el crecimiento cristiano, pero también es el objetivo de la madurez cristiana. Lincoln observa correctamente que el amor es el criterio último para evaluar el crecimiento de la iglesia. Una iglesia madura se mide por su amor, por el amor entre los creyentes, por el amor hacia los perdidos, por el amor hacia los que reciben. Una iglesia en la que no hay amor es una iglesia de carnales, de niños, de inmaduros. El amor, aquí Pablo lo está resaltando, empezó el capítulo 4 diciendo que la manera digna es soportarnos unos a otros en amor, pero aquí nos está llevando a la meta, y la meta es ser edificados en amor. Hermanos, por otro lado, el punto aquí es que lo que está creciendo es todo el cuerpo. Hace muchos años Calvino comentó, se equivoca el hombre que desea su propio crecimiento espiritual aislado, porque ¿de qué sirve tener un brazo o una pierna de enorme tamaño? Pablo no solo se imagina un cuerpo proporcionado en su crecimiento, sino también un cuerpo donde todos los creyentes reciban la contribución de los dones del resto de los miembros. El objetivo de la iglesia es que los creyentes sean como Cristo cada vez más, pero no individualmente, sino corporativamente, hasta que todos lleguemos. Y la mejor manera de llegar todos es ir juntos. Si alguien se queda atrás, no hemos cumplido la meta. Y aquí nos está hablando de que todos debemos de cuidar de los unos de los otros. Hermanos, si solo te estás preocupando por tu propio crecimiento, pero no estás preocupándote por el crecimiento de otros, no hemos entendido de qué trata el Evangelio. Pablo deja claro que la unidad es de todos y se fundamenta sobre la unidad de la fe. Necesitamos tener un celo por la doctrina, pero más allá de eso debemos estar centrados en amarnos los unos a los otros. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Tienes clara tu meta como creyente, que es llegar a ser cada día más como Cristo? ¿Te das cuenta que llegar a ser como Él incluye tanto crecer en conocimiento como en carácter y en llenura del Espíritu? ¿Te has topado con doctrinas basadas en el error que buscan solo aportar conocimiento, pero no te hacen crecer en amor, sino te distraen con elementos secundarios? ¿Tiendes a hablar la verdad con amor o sin amor? ¿Te has topado con situaciones en las que necesitas hablar la verdad y notas cuán importante es hacerlo amorosamente? ¿Estás funcionando adecuadamente en tu asignación como miembro del cuerpo que eres? ¿Cómo estás aportando o cómo puedes aportar al crecimiento del cuerpo? ¿Estás buscando el crecimiento de los demás, de los que te rodean, tanto como el tuyo propio? Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto clara la meta a la que tenemos que llegar. El llegar a ser como tú en conocimiento de quién tú eres, de la santidad de Dios, de la pecaminosidad humana y de la salvación solo por fe. Pero principalmente el llegar a ser como tú en carácter, el caminar
en el Espíritu, que nos hace andar en amor, en gozo, en paz, en mansedumbre, en templanza, en benignidad, en bondad, en fe, en dominio propio. Señor, llénanos de la plenitud de tu Espíritu, tanto como Cristo fue lleno de ese Espíritu que le fue dado sin medida. Danos la estabilidad, Señor, de no ser engañados, de no ser arrastrados por los vientos de doctrina que nos rodean. Que dejemos, Señor, las cosas que son de niño en cuanto a nuestra manera de pensar y que podamos avanzar en una madurez que tiene clara la verdad y que está creciendo en amor unos a otros. Señor, que dejemos el individualismo que caracteriza nuestra sociedad y que aprendamos a tener una identidad corporativa, a reconocer la necesidad de velar por el crecimiento conjunto de todos, que no busquemos solamente nuestro crecimiento individual, sino también el de aquellos que están cerca de nosotros y que nos rodean. Danos el amor, Señor, para todos funcionar como miembros del cuerpo y entender que solo tú y nadie más que tú eres la cabeza, el que gobierna, el que sustenta, el que provee y el que nos capacita. Gracias, Señor, por tu palabra y porque serás tú el que nos ayudes a llegar a la meta. En el nombre de tu Hijo te adoramos. Amén.